obviamente tiene relación con la realidad hondureña. Acaba de salir recientemente una nota periodística, supongo que ustedes ya habrán visto quizá algún avance de ello. ¿Por qué no se oculta esto? Ahí. Una nota periodística de este reportero llamado Jeff Ernst. Eh, Les invito, bueno, les voy a mandar el enlace para que puedan ir a verlo. La nota, pues, está repartida a través de Twitter. Jeff Ernst es un freelance journalist, es un periodista independiente, ¿verdad? Que ha trabajado bastante con el tema del crimen organizado en América Central, en Honduras específicamente también. Tenía una página llamada Inside Crime, ¿verdad? Algo así como en el interior del crimen, donde él hace pues un trabajo independiente, pero que está bien pagado seguramente porque se le dedica bastante a eso. Además que ha sido invitado a las grandes cadenas de televisión estadounidense a dar su opinión sobre las circunstancias de lo que ocurre aquí en América Central. Ahorita pues le toca a Honduras. Hace 7 horas exactamente, voy a compartirles aquí en pantalla para que vean. Hace 7 horas compartió esta nota de ocho publicaciones en hilo, donde él expone pues dice ahí, este es Marlon Peralta, un supuesto ganadero, entre comillas, de Olancho, y uno de los promotores de la denominada narcocarretera de la Mosquitia. En agosto, Peralta fue capturado por la policía, supuestamente por el fuerte armamento que se ve en la imagen. Tenía hasta rockets, ¿verdad? Según lo que aparece en la mesa. Sin embargo, dice de que anda libre. Incluso lo han entrevistado en canales de televisión, ¿verdad? Como que nada pasara, ¿verdad? Relacionado la ganadería sostenible, la noticia de HCH, donde salió él ahí. Pero antes, en el apartado 5 presenta algo escandaloso, ¿verdad? Donde dice que Peralta, acusado de andar armamento, ¿verdad? Y del crimen organizado, se reunió con altos mandos del Poder Ejecutivo, incluido el primer caballero, Mercelaya, para discutir sobre la narcocarretera. Y él presenta las fotografías, ¿verdad? Donde aparece él, es Peralta, que está aquí con camisa rosada. Aparece frente a él el perro amarillo, a la par de él creo que es Mauricio Chimirri. Y a la par del perro amarillo están otros dos hombres, ¿verdad? Y uno de ellos es Mercelaya, reunido con acusado de narcotráfico y de problemas en Olancho por el tema de la seguridad y todo esto. Y arrestado también. Entonces él hace la crítica, ¿verdad? Pero la ganadería puede ser sostenible cuando es realizada por terceros en tierras indígenas y reservas naturales. Además, ¿qué tipo de ganadero necesitaría ametralladoras y hasta un cohete que generalmente se usan para inmovilizar carros blindados? Finalmente, ¿qué tipo de seguridad tienen los pobladores de la Mosquitia si una persona capturada en flagrante con tan fuerte armamento es dejada en libertad por el poder de justicia? A pesar de ese armamento, lo han dejado libre. Pues estas circunstancias, simplemente presento esta noticia de Jeff Ernst de su propia cuenta de Twitter. Él, como les digo, es un referente sobre el tema del crimen independiente y parcial que no tiene nada que ver con Honduras, sino que se relaciona con Honduras porque le interesa lo que aquí está pasando. Y es importante, pues, estar atento a lo que está ocurriendo en este país. Porque, como les decía, la historia de Honduras, estamos ante una circunstancia sociopolítica que nos puede poner en un camino, ¿verdad? Que no nos va quizá a gustar. Ya le comentaba también que alguien de Washington, ¿verdad? Que está en el chat de Cosmopolitic, donde pasamos dialogando estos temas, se comunicó, ¿verdad? Con nosotros, mandó un audio diciendo él de que según Washington, Honduras está sumamente bien vigilada. Prácticamente tienen a Honduras bajo la lupa actualmente. Y la presión del gobierno, lo que están haciendo ahorita con el tema del fiscal, todo eso está relacionado con lo que realmente está pasando ahorita a nivel de la política internacional. Eh, el hecho de presentar a Honduras como un país que pone en peligro los acuerdos bilaterales, ¿verdad? Que ya no están considerando tan amigo a Honduras por el nuevo socialismo que está volviendo a renacer a pesar del golpe de Estado de Honduras. Entonces, estas circunstancias que estamos viendo actualmente, como digo, nos pueden poner en un peligro muy grande. Y el peligro, bueno, por lo que dice esta persona que trabaja, ¿cómo se llama? Que trabaja en Washington, D.C., él dice de que
tienen dos únicas alternativas, los personajes que están ligados al crimen organizado y que están dentro del gabinete del actual gobierno. Dos alternativas, hacer lo mismo que hicieron otros antaño en el gobierno anterior, que se dieron a buscar asilo en países cercanos como, como Nicaragua, ¿verdad? Y seguramente ahí se está refiriendo al asesor presidencial del periodo pasado, don Eval Díaz, que después de ser acusado como co-conspirador 4, ¿verdad? Requerido por Estados Unidos, huyó a Nicaragua a buscar refugio en un país que es hermético de la política estadounidense para protegerse como un país socialista, eh, que ha mantenido bastante problema con Estados Unidos, ¿verdad? Desde la época de los sandinistas. Esa es la primera alternativa, que salgan pues como han salido muchos huyendo del país. Y la otra alternativa es que pueden cambiar la historia del país para mal. Es decir, cambiar la constitución, hacerse reelegir, instaurar una dictadura socialista como ha pasado en Nicaragua, como pasó en Venezuela con Chávez, convertir a Honduras en un narco, en una especie de gobierno narcomunista, ¿verdad? Que es lo que pasó con Chávez, porque financiaba a narcotraficantes. Y eso es lo que nos va a pasar acá si no nos ponemos pilas con el tema del protagonismo que debemos jugar. Quizá ahorita porque estamos estudiando no nos compete ser directamente los responsables, pero quizá el día de mañana al más de alguno de ustedes le va a tocar ser protagonista de la política de este país. Por lo cual yo, si mi consejo le vale, es hay que formarse mucho, hay que investigar mucho, hay que leer mucho sobre la política internacional, sobre los tratados internacionales, sobre todo los que van a participar en el derecho, la gente que también va a tener empresas, piense mucho, ¿verdad?, en sus derechos, y los que quieran también trabajar a nivel del Estado también, ¿verdad? Hay que revisar bien lo que está pasando a nivel internacional, conocer muy bien la diplomacia para no cometer los mismos errores de otros países que actualmente están eh, bajo autoembargo, bajo autocastigo, ¿verdad? Por no querer tener buenas relaciones diplomáticas con un país como Estados Unidos. Y ya sabemos cuáles son las consecuencias de todo ello. Sabemos todo el peligro que puede haber para la población. Porque los que van a estar en la cúpula estarán protegidos, bien resguardados y cuidados. Es el pueblo el que va a sufrir, como sufren en estos países. ¿Verdad? Que pueden cambiar la política económica rápidamente, pueden cambiar la libertad de las personas rápidamente, ¿verdad? Si se nos duerme el pájaro en el camino y dejamos que todo lo hagan a diestra y siniestra. Vean que ahorita ya tienen controlado el legislativo y el ejecutivo. Solo les falta un poder que controlar. Y por eso están peleando a capa y espada para poder manipular la parte judicial. Porque una vez teniendo el poder judicial en sus manos, pueden engavetar cuanto se les da la gana. Entonces, e incluso si alguien es requerido como extradición, le pueden inventar un procedimiento aquí en Honduras para que no vaya a pagar extradición. Entonces, esa es la circunstancia que estamos viendo ahorita, histórica, fuerte, social y tan importante, ¿verdad? Yo creo que es importante tener los ojos bien puestos sobre lo que está pasando. Estar bien informados, por lo menos. No se vale ser un profesional en Honduras sin estar informado de la política, la economía, la cultura, ¿verdad? De este país. Creo que es necesario estar al día y a la vanguardia de lo que está ocurriendo. Y si es posible participar, ¿verdad? Con la opinión, participar, porque a más de alguno de repente se le prende el bombillo sobre qué se puede hacer, ¿verdad? Y quién sabe, quizá mañana aparezca en algún momento quizá aquel Nayib Bukele que ocupamos en Honduras para empezar a arreglar las cosas como tienen que ser. Porque por lo visto por ahorita estamos todavía en oscuras. Parecía que habíamos salido de una narcodictadura y parece que acabamos de entrar a otra, ¿verdad? Y esa es es una circunstancia dolorosa porque el pueblo sigue esperando con ansias un cambio que no va a llegar, ni por la derecha ni por la izquierda, sino cuando todos los hondureños seamos responsables de nuestra propia historia y dejemos de estar votando por, eh, por pensamientos automáticos o riñas de colores o riñas partidistas, sino que lo hagamos pensando en quién es el más idóneo para participar políticamente, porque de eso depende mucho los que lleguen al Congreso, si se prestarán o no a las mandracadas que suelen hacer. Prosiguiendo con la utopía de Tomás Moro. Además de tener mucho tiempo para dedicarlo al cultivo del espíritu que es necesario, por eso les digo, está bien pasar divirtiéndose, ir al cine, estar en TikTok o en las redes sociales,
disfrutando, ver Netflix o Amazon o lo que estén viendo. Está bien divertirse, dedicarle tiempo al ocio, pero también hay que dedicarle tiempo a cultivar la mente y el espíritu. Por eso les hago énfasis en que hay que investigar un poco sobre la historia hondureña. Hay que estar pendiente de las noticias nacionales. Hay que ver un poquito sobre economía. Hay que entender un poquito cómo funciona la economía en este país. Hay que ver lo que están haciendo los políticos. Eso es parte del cultivo mismo del espíritu también, además de leer buenos libros, de tener buena literatura en mi casa para poder crecer intelectualmente, para que no me vayan a ver la cara, porque ya por mucho tiempo, ¿verdad? A la humanidad, prácticamente por su ignorancia, la han tenido sometida, ¿verdad? A aquellos que son más vivaces. Pues no es posible que sigamos con ese tipo de cultura. En esta utopía, pues no hay propiedad privada, todo es comunal, ¿verdad? Es casi como una especie de, ¿cómo le diría? Si es una especie como de comunismo, es un comunismo perfecto. No es un comunismo como el trasnochado que hemos visto en las ideologías de Oriente, en la Unión Soviética, por ejemplo, sino es un comunismo puro. Si, más que comunismo, es una especie de sentido de comunidad, ¿verdad? Porque comunismo es una exageración, ¿verdad? En este sentido es un sentido de comunidad. Todos son importantes, todos merecen oportunidades, todos tienen trabajo, todos tienen deberes, todos cumplen con honor su deber. Cada ciudadano recibe lo que necesita. Es que es parecido a la primera comunidad cristiana. La utopía que Tomás Moro presenta aquí es casi idéntico a lo que dice Hechos capítulo 2 del 42 al 47. Todo lo tenían en común, todo lo compartían según las necesidades de cada uno, vendían sus posesiones, entregaban el dinero a los discípulos y estos repartían según las necesidades de cada uno, por eso nadie pasaba necesidad. Ese tipo de sociedad perfecta que tenían los apóstoles es parecido a lo que Tomás Moro intenta decirnos acá. Todos trabajan comunalmente para evitar la servidumbre y los conflictos, ¿verdad? Hace falta comida, pues unos se dedican a ser agricultores. Hace falta útiles o zapatos, algunos se dedicarán a ser zapateros. Es que este sistema de vida es parecido, de hecho, podría asegurar que este sistema de vida lo viví en el Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa, cuando estudié. Porque ahí les comento rápidamente cómo era la situación. Los que sabían de zapatería, servían de zapateros. Los que sabían de planchar ropa, ayudaban en la planchada. Los que sabían de decoración, se dedicaban a decoración. Los que sabían de informática, enseñaban a los que no sabían informática. Bueno, cada quien que tuviese un valor, si alguien era artista, cantaba, si alguien era compositor, componía, si alguien era músico, acompañaba, y entonces todo mundo prestaba un servicio comunitario. ¿Verdad? A nivel de lo que era el trabajo de la infraestructura, si era carpintero, pues ayudaba con la carpintería, si sabía de soldadura, ayudaba a soldar problemas de la comunidad. Por eso los edificios del seminario siempre se mantenían bajo mantenimiento, porque todos nosotros participábamos de una u otra manera a solucionar cualquier problema que surgiera. Que se dañó el balcón de una habitación, pues alguien de soldadura llegaba a repararlo. Por tanto, nadie pasaba necesidad. Todo el mundo realmente servía a todo el mundo. Y eso era bonito, ¿verdad? A mí me pareció que de las experiencias que he podido vivir, una experiencia parecida a la de Utopía. Es que de hecho, si a mí me dijeran, ¿querés volver a vivir ese tiempo del seminario? Creo que lo volvería a vivir, con todo gusto. Porque además había tiempo para estudio, tiempo para oración, tiempo para deporte, tiempo para todo. Nos alcanzaba el tiempo para todo en el día. Ahí no se perdía el tiempo para nada. De hecho, aquel que perdía el tiempo prácticamente terminaba mal porque realmente o se le bajaba el entusiasmo en el estudio o se le bajaba el entusiasmo en la fe y cualquier cosa le pasaba y al final se salía, ¿verdad? Cansado del estudio o cansado de la vida de fe. Entonces, o de la vida también de servicio, de la comunidad. Pero quienes estaban realmente entregados era agradable dar ese servicio. Saber que, bueno, que de repente aquel que no sabía computación, otro le enseñaba gratuitamente. Nadie pagaba a nadie. Ni yo le pagaba a aquel que me ayudaba a repararme mis zapatos, ni él me pagaba cuando yo le planchaba la ropa. Y así era el trato entre nosotros, ¿verdad? Entonces a nadie le faltaba nada. Entonces, ese sistema de utopía de Tomás Moro, en cierta manera, la mayoría de seminarios católicos lo están viviendo, ¿verdad? Y esa sociedad, para mí, perfecta, perfecta, donde todo el mundo apoya a todo el mundo, ¿verdad? Aquellos que sabían de agricultura, pues también prestaban el servicio de sembradío. Y los que no sabían de agricultura, pues nos llevábamos machetito para limpiar alrededor de los cultivos. O sea, algunos sembraban y otros chapodaban, ¿verdad?
Y así era también para el deporte. Nos distribuíamos en los diferentes deportes según el gusto de cada uno. Unos en el voleibol, otros en el tenis, otros en el basquetbol, otros en el fútbol, otros en el gimnasio, cada uno, otros en el ping-pong, algunos en el juego de mesa. Entonces era bien interesante ver cómo nos distribuíamos de acuerdo a la vocación de cada uno, ¿verdad? Que así debería ser una sociedad perfecta, donde cada uno sea feliz, donde más le place. Eh, y de esta manera, y que de alguna manera, pues los eventos, las clases, las conferencias, los seminarios y todo lo que vivíamos como formativo se enriquecía también con los dones de cada uno. Prácticamente, yo creo que Tomás Moro de alguna manera se inspira en aquel texto también de Primera de Pedro 4:10 que dice, todo aquel que ha recibido un don de parte del Señor, que lo ponga al servicio de los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cierto que Tomás Moro, como es santo de la iglesia, Santo Tomás Moro toma en consideración mucho de los valores evangélicos para llegar a este nivel de utopía. Así que nadie era esclavo de nadie, pero todos éramos servidores de todos. No había servidumbre, pero había servidores. Los metales preciosos pierden su valor en esta isla. Se usan para hacer cadenas para los condenados. Interesante sería algo así. Que dejaran, bueno, no, es imposible por el tipo de sociedad que tenemos hoy en día. Porque el oro, la plata, comúnmente se utilizan incluso para la producción de tecnología. Como todas las tarjetas de RAM que tienen baño de oro o tienen la guita de oro. O los procesadores que llevan oro también para tener buena velocidad. Porque es el mejor material para la conducción. Entonces, es difícil abandonar un material que tiene tanta utilidad hoy en día. Pero de alguna manera lo que intenta decirnos Tomás de Moro aquí es de no caer esclavos de esto que se considera valioso, ¿verdad? De no andar incluso persiguiendo a la gente por esta situación, ¿verdad? Que a veces por robar el oro de alguien matan a las personas. Entonces, esta circunstancia que se daba en este momento, a Tomás Moro de alguna manera intenta decir prácticamente ese desapego, pues, que la sociedad debe tener, un desapego por aquello que se le ha dado un valor a veces hasta absurdo, sobre todo porque en aquel momento el oro no servía para nada, solo para embellecer las cosas. O sea, no había una utilidad como la que tenemos hoy en día. Por eso, de alguna manera, él propone esto, ¿verdad? Devolverle al oro lo que según aquel momento se creía que debería tener. No debería tener valor. Porque de hecho hay muchas sociedades, tanto en el África como en América para ese momento, en que el oro no tenía valor alguno, ¿verdad? De hecho, los que llevan historia de Honduras acaban de terminar de leer Mundus Novus, donde Américo Vespucio dice que aquí en América, cuando mucho, vieron uno que otro que andaba un arito, pero no tenían el oro en alta estima. Solo les decían, por allá hay, ¿verdad? Tirado, ¿verdad? Había oro tirado y los indios no le paraban bola a eso, porque para ellos no era importante, no había utilidad para el oro y por tanto no lo valoraban. ¿Verdad? Por eso no andaban guerreando por el oro, pero lo que sí peleaban era por las perlas, por eso sí. Revalora las virtudes clásicas, ¿verdad? En este caso, volver a retomar estas virtudes del arte, la arquitectura, la política, el derecho, que es importante crecer en esas artes. Las virtudes clásicas, ¿verdad? De la fortaleza, templanza, prudencia y prudencia, templanza, fortaleza y justicia. La búsqueda de la felicidad individual en función del bien común, ¿verdad? Es que en parte, como les decía anteriormente, por lo que había hecho Cuauhtémoc, la felicidad estriba en el compartir. Entonces, de alguna manera, él está convencido de esto y de hecho todos los cristianos deberíamos de estar convencidos de esto, que la mayor felicidad que podemos tener en esta vida es ser útiles a los demás. El hecho de poder compartir ese bien común, de poder colaborar mutuamente, de vernos como hermanos, como fraternos, que es lo que se esperaría de la religión cristiana. Cultivan la filosofía humanista como desarrollo intelectual y espiritual. De hecho, eso es importante. Y miren que él siendo católico valora la filosofía humanista. La iglesia por un momento puso en sospecha la filosofía humanista durante un tiempo, porque claramente esta filosofía se había vuelto una especie de aversión a lo divino, una especie de negación de lo divino, de una especie de antidogmatismo, todo derivado de la ilustración misma, que de hecho más adelante hablaremos de eso. Y por esta razón es que el humanismo empezó a verse con sospecha al principio, ¿verdad? Del desarrollo filosófico de esta teoría. Sin embargo, actualmente hay algo que llamamos el humanismo cristiano, es decir, un humanismo integral, que no niega la espiritualidad humana, sino que más bien la agrega como parte de aquellos elementos que el ser humano puede ayudarle a realizarse a sí mismo.
O sea, sí está bien que la economía, está bien que la ciencia, está bien que el progreso, está bien que la política funcionen para la humanización del hombre, pero no se puede olvidar ni se puede apartar también la espiritualidad del hombre, que es parte también integral del hombre. Pero por algún momento en la historia como que el humanismo empezó a divorciarse de lo espiritual como si no fuera importante. Y hoy en día más bien estamos dando el revés a esto. Estamos regresando otra vez a la visión integral del hombre, donde también la parte espiritual es relevante. Incluso aquella gente que ni siquiera es cristiana considera la espiritualidad como algo importante. ¿No han visto usted un montón de gente que dice que no va a ninguna iglesia, pero que a pesar de ello practica el yoga, que a pesar de ello hacen tantra, que a pesar de ello hacen meditación? Porque no pueden olvidar ni abandonar algo que está como algo natural en el hombre. Ese afán de trascendencia y espiritualidad es parte del humanismo humano, es parte del humanismo del ser humano. Por lo cual no se puede negar que el humanismo, la humanidad es un compendio de un montón de elementos, ¿verdad? Y a todos a estos elementos, ¿verdad? Que juegan cierta función social, como veremos en la teoría de la acción social de Talcott Parsons, prestan un servicio, prestan una utilidad. La religión presta su utilidad también, ¿verdad? Cuando está bien dirigida, cuando está regida por altos valores morales. Ahora, si una religión, obviamente, a lo que conlleva esa pura violencia, claramente eso hay que revisarlo. Hay que ver realmente la doctrina, hay que ver si realmente es buena o está mal, ¿verdad? Y de hecho, un Estado prudente es lo que debe hacer siempre, ¿verdad? Revisar que toda ideología, doctrina, iglesia, política, ley sea revisada, ¿verdad? Bajo el principio de el bien común, el principio de la ética, los principios de la ética prácticamente, para verificar si realmente es válido o no. Aquí en Honduras, por ejemplo, pasó algo durante el gobierno, creo que de Pepe Lobo fue. Si no mal no recuerdo, creo que fue para la temporada del gobierno de Pepe Lobo. No, no, perdón, creo que fue para la época de Maduro, que quiso entrar a una iglesia protestante llamada Creciendo en Gracia. Y el gobierno de Honduras le negó la entrada. ¿Por qué? Porque esa iglesia, Creciendo en Gracia, es esta secta de un puertorriqueño que se fue a vivir a Colombia, fundó una iglesia en Colombia y después diseminó esa iglesia por todos lados, llamado José Luis de Jesús Miranda, un pastor que se creía estaba gobernado por el espíritu de San Pablo, dijo al principio. Después no le bastó con decir eso, dijo que ya ni siquiera era San Pablo, sino que era el espíritu de Jesús y que él se iba a transfigurar porque él era Jesucristo hombre, dice él. O sea, que él mismo se autojudicó el título de Jesucristo hombre y le prometió a la iglesia una transfiguración, ¿verdad? Que puso hasta un reloj un reloj con conteo reversivo dentro de su página Creciendo en Gracia, y cualquiera que entraba miraba el reloj en cuenta regresiva para la fecha en la que él pronosticó o profetizó de que se iba a convertir. Bueno, llegó la fecha, no pasó nada y tiempo después se murió. Eh, Aparentemente de cirrosis, según lo que dicen, por mucho beber. La esposa de él continúa con la iglesia. Dice que ahora la esposa dice que ella no, ella, el esposo muerto ahora sí se transfiguró y que ahora no es Jesucristo, sino que ahora su esposo es Dios Padre y que ella es el Espíritu Santo, que ella es el Espíritu de Gabriel, que ella es el Espíritu de Melquisedec y se hace llamar ella misma Lisbeth Melquisedec. Es decir, una parejita de personas cucu, ¿verdad? Querían meter a una iglesia en Honduras. El Estado hondureño vio en ello un peligro, porque es una secta enferma. Además que a los niños y a los jóvenes los andan tatuando con los tres seises en la mano o incluso en la frente. Entonces, al ver el Estado hondureño que tenían escuelitas donde andaban tatuando niños, ¿verdad? Les prohibió permanecer en Honduras. Eso es lo que es un Estado prudente. Es revisar qué religiosidad es buena y útil también para formar buenos ciudadanos y cuál no, ¿verdad? Y obviamente darle la libertad de culto a las que sean honestas y prudentes. Eso es lo que hay que hacer nada más. Pero no tiene por qué un Estado limitar la expresión espiritual de la gente, ¿verdad? Que eso es lo que de alguna manera se vive en utopía. Había un total dominio sobre las pasiones. Ahí pueden investigar ustedes ese caso de la secta esta de Creciendo en Gracia se llama la secta. Todavía existe. Y de hecho la esposa todavía tiene en YouTube un montón de videos donde ella sale hablando un montón de cucu, ¿verdad? De cosas desquiciadas, ¿verdad? Y lo peor de todo es que están, creo que alrededor de 70 países de este continente
¿verdad? En Europa no pegan, porque en Europa hay gente muy intelectual que se mofa de estas situaciones. Pero en América hay gente o muy inocente o muy ingenua, ¿verdad? Que se tragan estos cuentos. Y ahí tienen que la gente cuando se refiere al señor José Luis de Jesús Miranda, cada vez que hablan de él, ¿verdad? Hacen un saludo, levantan dos deditos como para hablar de la doble naturaleza de él, o que también él es padre e hijo, ¿verdad? Y por tanto los saludan como que fuera militar. Y de hecho el logo de la iglesia es un escudo parecido al de Estados Unidos. Porque lo que él quería hacer con su secta era ser el gobierno de Dios en la tierra. Es decir, se iba con tendencias políticas, pues. Y eso puede generar un problema gravísimo en los países. Una guerrilla al estilo de Hamas. ¿Verdad? Que eso es lo que puede llegar a producir una iglesia desquiciada. Por eso el control del Estado debe estar siempre arbitrando para que realmente no ocurra este tipo de circunstancias, aunque a veces se cuelan, ¿verdad? Ese tipo de escándalos, como pasó allá en Guyana, como pasó en Estados Unidos, con dos sectas. En Guyana con Johnstown y en Estados Unidos con los Davidianos de David Koresh, que se le colaron a Estados Unidos por la libertad de culto que hay también allá, una secta, ¿verdad? Dirigida por un tal David Koresh, que tomó unos cuantos ahí nativos mexicanos y se los llevó prácticamente a fundar una comuna, ¿verdad? Y terminó prácticamente llevando a la gente al suicidio, ¿verdad? Y explotando con bombas y armamento el lugar donde estaba. Entonces, eso fue un escándalo tremendo. Búsquenlo como la masacre de Waco en Texas y le ponen coma Davidianos, porque si no le va a salir la película de terror, ¿verdad? No tiene nada que ver con esa película, sino que es una historia paralela llamada La Masacre de Waco, Texas, porque se convirtió en una verdadera masacre. Fueron 72 personas las que murieron porque el Estado no pudo limitar a tiempo, ¿verdad? Esta iglesia, que ya tenía escándalos bastantes, y que esos escándalos fue lo que llevaron a la investigación y al enfrentar a la policía contra esta iglesia, que estaba ya preparada con armamento para pelear. Estuvieron todo un montón de horas prácticamente rodeando el lugar, horas creo que fue, o días, no sé si fue días, horas, y acribillándose mutuamente, ¿verdad? Soldados a los davidianos y davidianos a policías estadounidenses. Ese es el peligro cuando el desarrollo espiritual no se vigila también. Es importante darle ese tipo de vigilancia para evitar ese tipo de circunstancias tan dolorosas, y que se lleven en el camino a un montón de gente inocente, ¿verdad? Porque ahí murieron niños también, entre esas 72 personas que murieron. Se persiste el diálogo sobre la fuerza en este tipo de sociedad. Eso es bonito cuando se mira en la educación que algunos maestros intentan hacerlo. En América del Sur hay algunas escuelas se llama escuelas de educación informal, no son escuelas del Estado, sino que son escuelas independientes, donde cuando ocurre un conflicto, supongamos que de repente, no sé, hubo un niño, que de repente le aló el pelo a una niña, suponiendo esto, conflicto comunitario. Vieron a dos niños peleando y un niño le jaló el pelo a la niña. Bueno, en vez de agarrar al niño y castigarlo a él y de ridiculizarlo frente a los demás, lo que hacen es, cuando hay un conflicto, dice, bueno, alto, ¿verdad? ¿verdad? Todo el mundo en círculo, vamos al círculo, y se sientan en círculo a practicar el maestro con los niños. Hablamos de niños de kinder y escuela. Hasta el nivel de clase universitario llegan con ese tipo de cultura de revisión de lo mal hecho, donde se ponen a platicar. ¿Qué fue lo que pasó? Coméntanos. Ok, ¿tú qué le hiciste a ella? Y siempre con la verdad. Y no tratando de acusarle, sino simplemente de conocer los hechos. Entonces dice, es que ella me dijo tal cosa y yo le jalé el pelo. Ok, ¿y tú por qué le dijiste eso a él? ¿Verdad? Y la niña de repente dice, pues realmente no sé. Se lo dije y tal vez la niña empieza a recapacitar que no había razón alguna para hacerlo. Ok, entonces en vez de acusarlos y dañar la psique de los niños, lo que hacen es hacer una revisión, ¿verdad? Comunitaria sobre cómo se puede evitar. Le preguntan a los demás niños, ¿cómo creen que podrían haber evitado llegar a esto? ¿Verdad? ¿Qué es lo que tendría que hacer el compañero y la compañera para solucionar el problema? Y todo el mundo empieza a aconsejar. Yo creo que debería pedirle perdón ella a él y él a ella, o solo ella a él, o solo él a ella. Entonces empiezan a evaluar el asunto, hasta que por fin, después de aproximadamente 10 minutos, le han dado solución al conflicto. La niña se reconcilia con el niño con la niña, ¿verdad? Y evitan un conflicto mayor con los papás. Y todo lo arreglan así, como si estuviesen hablando con personas maduras ya, conscientes de poder dialogar en vez de seguir peleando o llorando, sino que llegando a un común acuerdo. Y entonces así se evita que al futuro saben de que si algo más vuelve a pasar, van a tener que volver a ir a revisión comunitaria.
Entonces, la mayoría empieza a cambiar su cultura. Y cuando un niño de repente quiso jalarle el pelo a otra, le dicen no. El niño a veces se detiene. Y está grabado a veces en documentales o experimentos sociales que los niños cuando están a punto de hacer algo malo y saben que lo van a hacer, se detienen ya. No lo hacen. Y de hecho, he visto un video donde un niño estuvo a punto de pegarle a otro niño. Y el niño le hace, no, le hace el niño así, del niño de nivel de kinder, que le dice no. Y en vez de pegarle, a mí se acerca y le da el abrazo. Como un acto que yo me quedo helado al ver que están logrando ese tipo de cultura en lugares como Ecuador, en lugares como Chile, donde existen este tipo de escuelas que están cultivando la hermandad entre los niños. Un nivel de hermandad interesante. Pareciera como que fuera una historia de hippies, pero no, es que esa es la lógica de lo que tendría que ser la humanidad, que es lo que hacían los primeros cristianos también. Los primeros cristianos cuando había un conflicto de comunidad, reunían a todos en comunidad para dialogarlo en comunidad. Dice claramente la escritura que se confesaban mutuamente los pecados, mutuamente, ¿verdad? Ni siquiera iban donde el sacerdote, sino que mutuamente se pedían perdón uno a otro, se reconciliaban, así no había problemas en la comunidad. Y cuando ya había problemas, pues tocaba aquí donde el ministro, los apóstoles y los discípulos. Entonces, vean cómo la lógica de estas escuelas informales no contradicen para nada lo que de repente está en la utopía de Tomamor y también en la idea también de la palabra, de cómo debe funcionar la sociedad. ¿Verdad? ¿Qué pasaría si usted a su hijo, en vez de castigarle duramente con garrote, ¿verdad? O con fajazos, o como hacen peores madres y padres denaturalizados que terminan hasta torturando al pobre niño, ¿verdad? ¿Qué pasaría si mejor hiciésemos y lográsemos que ellos maduraran y se dieran cuenta del por qué no hay que hacer las cosas? Con el diálogo constante. Pero para hacer este diálogo, tendríamos que también construir una sociedad como la que Tomás Moro nos recomendaba en la página anterior, donde bajemos el tiempo de trabajo para que tengamos más tiempo del hogar y hacer más intervención cultural sobre los hijos, para que los padres puedan realmente formar a sus hijos. Pero con este tipo de horarios que tenemos de 8 a 10 o 12 horas de trabajo, llegamos cansados y el papá no quiere saber nada de problemas del hogar. Entonces, no se puede llegar a ese tipo de, ¿cómo se puede decir?, de transmisión de esta cultura, ¿verdad? Donde el diálogo está por encima de la fuerza, si no se da el tiempo para ello. Entonces, por eso es importante cuando escuchen que de repente habrá grupo sector, no sé, ahorita no hay nadie peleando por esto, pero si en algún momento algún grupo sector sindical o laboral pretendiese pedirle al Estado que bajen la jornada laboral de 8 a 6 horas, habría que pensar realmente la importancia de hacer esto, para que los padres tengan tiempo de estar en el lugar con sus hijos, ¿verdad? Y no que los hijos se van a terminar ahí medio criando con los profesores o medio criando con las guarderías infantiles, porque no es lo mismo, no es lo mismo. A mí yo he conocido personas que estuvieron bajo crianza de guarderías infantiles y esta gente que estuvo en guarderías, para ellos fue un infierno estar ahí, ¿verdad? No es lo mismo que de repente estar en el hogar. Yo creo que la pandemia que tuvimos, a pesar de lo doloroso que fue, nos dio esa oportunidad de poder compartir más con nuestros hijos. Yo siento, sinceramente, que el encierro de la pandemia logró que mi hija y yo, por ejemplo, tuviésemos una mejoría en la capacidad de diálogo. Primero fue roces porque está adolescente y yo con mi temperamento también. Al principio fue roces y todo. Pero poco a poco hemos llegado a conocernos mejor, a entender cómo piensa el otro, a saber qué decir y qué no decir, ¿verdad? Y poco a poco hemos tenido una mejor comunicación. Esos tiempos de estar en familia hay que aprovecharlos al máximo. Sobre todo ahorita que vienen vacaciones, hay que aprovechar. Continúa Tomás Moro. Se incorporaban también las virtudes cristianas, ¿verdad? Hablar de virtudes cristianas, uff, San Pablo enumera una gran cantidad. Todos los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Son también virtudes cristianas. Todos los valores evangélicos que están en los evangelios, en las cartas de Pablo, de Santiago, de Pedro, de Judas, en el mismo Apocalipsis, ¿verdad? En la carta de Hechos, toda la ética de los apóstoles prácticamente forma parte de esta enseñanza, ¿verdad? Mucha gente le tiene, yo entiendo, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis de bueno, de reflexión. Yo entiendo que hay personas en este mundo que por lo que ha ocurrido de escándalos en la iglesia católica o incluso en la iglesia evangélica, de gente que roba, de gente que viola, de gente que hace cantidad de cosas, de criminales que se han metido en el ministerio incluso, pastores mujeriegos, sacerdotes pedófilos, eso entiendo
que haya levantado una parte de la sociedad a ver con sospecha y enojo incluso a la iglesia. Lo comprendo porque también como parte de la iglesia tampoco es algo que nos agrade para nada. No lo podemos justificar de manera ninguna. eh, Totalmente de acuerdo con que capturen a estos criminales que se han metido en el ministerio, ocultando quién realmente son, engañando tanto a la iglesia como a los inocentes, aprovechándose de la inocencia incluso de niños, de acuerdo con que lo hagan. Nadie en la iglesia con más de 3 dedos de frente sería capaz de defender a un sacerdote pedófilo o pederasta. Eh, pero tampoco lo hacemos con ningún político, ni ningún militar pederasta ni pedófilo, claramente. También vemos el fenómeno más allá de ese problema. Pero lo que quiero llegar es que socialmente esto ha generado una aversión contra la religión, haciendo creer que todo lo religioso conlleva a estos crímenes, según lo que ellos interpretan. Sin embargo, hay que también ser directos y francos sobre aprender a diferenciar lo que es un acto criminal de una persona totalmente desconectado de la doctrina, porque lo que él hace en ese crimen no tiene nada que ver con la doctrina católica, nada que ver con el catecismo, nada que ver con la doctrina, ni la moral, ni el código de derecho canónico de la iglesia. Son actos aislados totalmente de la doctrina que alguien realizó porque es un enfermo, ¿verdad? Es un desquiciado, es un psicópata y que realizó estos actos. Por lo cual, yo no puedo venir a decir que la iglesia y su doctrina es la culpable de que haya sacerdotes pedófilos, porque la pedofilia no es una enseñanza doctrinal de ninguna iglesia, ni católica ni protestante, porque también hay pastores pedófilos también, hay noticias de eso también. Lo que pasa es que a veces se mira más lo de la iglesia católica y no de la iglesia protestante, pero si ustedes buscan en Google pastor pederasta o pastor violador de niños o pastor pedófilo, van a encontrar cantidad de denuncias y casos. Eh, que ya están presos muchos de ellos, gracias a Dios. Am, por lo cual hay que tener esa cordura de no dañar la doctrina sugiriendo que ella es la culpable de lo que ha pasado en la parte moral, en la parte disciplinaria. No, porque yo, como parte de la iglesia, también soy consciente de la enseñanza de la iglesia, de los documentos papales, de los documentos de los sínodos, de los documentos de las conferencias episcopales, de los comunicados de las conferencias episcopales, de las encíclicas apostólicas, las cartas exhortativas del Papa, ¿verdad? Los documentos conclusivos de los concilios. Y en ninguno de estos documentos que he tenido la oportunidad de leer yo, en ninguno de esos documentos, he visto siquiera una pizca de intento de defensa a estas inmoralidades. Al contrario, las condena. Al contrario, reafirma ¿cómo se puede decir? Una búsqueda de vigilancia constante para que no ocurran estas situaciones. Hay comisiones de la misma iglesia que trabajan en la parte pastoral y disciplinaria de la iglesia que lanzan comunicados pastorales directamente sobre este problema, ¿verdad? Que no lo justifican para nada, que más bien reafirman el deber de los obispos y el deber de los formadores de las casas de formación sacerdotal para que vigilen el problema, para que realmente se pongan cartas en el asunto y haya cero tolerancia con respecto a estos comportamientos. El mismo Papa Francisco lo ha pedido. El Papa Benedicto lo hizo. Sacó a más de 400 sacerdotes del ministerio. Entonces, como digo, no confundamos lo que es la enseñanza de la virtud cristiana de la iglesia con los comportamientos aislados, ¿verdad? Y exagerados que realmente ocurren, ¿verdad? Y que no deberían de estar ocurriendo. Por esa razón es que me mantengo como católico. Porque a pesar de lo que ha pasado en los últimos años, que han salido a la luz de varios casos de este tipo, no me rebaja para nada ni me quita para nada mi fe. Porque en primer lugar mi fe no está puesta en ninguno de estos hombres, está puesta en Cristo y la enseñanza de la iglesia, y la enseñanza de la palabra de Dios. Por lo cual me mantengo firme en esa doctrina, ¿verdad? Eh, no jamás los defendería, jamás estaría a favor de ellos. Eh, Más bien pediría que cualquier persona que tenga un caso con documentación y con pruebas de que realmente hay un caso de estos, que lo denuncie, que nos ayude en la Iglesia Católica a depurar, ¿verdad? A sacar a los lobos vestidos de ovejas, que están anunciados en la palabra. La sociedad de la Iglesia no es una sociedad que esté anunciada como una sociedad totalmente pulcra, al contrario, Jesucristo deja muy claro que van a ver en la Iglesia lobos vestidos de ovejas. Por lo cual, ¿verdad?
aunque muchos querramos vivir bajo las virtudes cristianas y de la palabra de Dios, ¿verdad? Van a haber algunos que quizá, obviamente, no van a actuar de conformidad con ellos, porque tendrán el corazón en otro lado, que no pertenece ese corazón a Dios, sino al dinero o al placer. Y por eso cometen esos crímenes o esos latrocinios. Entonces, claramente hay que, como digo, diferenciar. Y yo esperaría que alguien que sea también de iglesia evangélica, cuando vea un escándalo de estos, pues que no pierda la fe en Jesucristo, para que continúe trabajando en comunidad y que ayuden a depurar esto en la comunidad también. No podemos permitir que esto siga ocurriendo, ¿verdad? Y por tanto hay que estar vigilantes, atentos a lo que está pasando. Pero es nuestro deber como cristianos seguir firmes, ¿verdad? Y eso es lo que Tomás Moro enseña. La incorporación de las virtudes cristianas a la sociedad, ¿verdad? Es algo que ha traído más bien mayores bienes que males. De hecho, de incorporar las virtudes es lo que ha producido una sociedad cada vez de mayor cantidad de derechos. Entre más se enseña la cristiandad en una sociedad, mayores son la cantidad de derechos que aparecen. Miren en los lugares donde menos ha entrado el Evangelio, cómo hay problemas con los derechos humanos. No digamos allá por el Medio Oriente, por ejemplo. Ahí donde solamente se enseña el Corán, donde no existe la ética cristiana, sino que solamente está lo que pueden tener del Corán, ¿verdad? Que de hecho ahí sobre esa ética hay bastante, pero no es tan perfecta como la que enseña la iglesia cristiana, ¿verdad? Que sí enseña una ética moral basada en una ética bien, buscando siempre la santidad, la pureza. Em, por lo cual hay mayor probabilidad de una sociedad llena de derechos en sus leyes en lugares donde el cristianismo se ha expandido tremendamente que en estos lugares donde ha habido más bien hermetismo contra el cristianismo. Y no digamos en sociedades donde ni siquiera ha llegado ni siquiera los musulmanes ni los cristianos, ¿verdad? Peor aún los derechos humanos ahí, digamos allá por África, donde hay algunos lugares donde no hay tampoco influencia musulmana, al sur de África, por ejemplo, más bien hay muchas dictaduras militares, ¿verdad? Donde no hay derechos humanos, donde no hay garantías constitucionales, donde no hay nada, porque realmente la ética cristiana no ha llegado hasta ahí. Entonces, por esa razón es que Tomás Moro ve como óptica importante meter esto en la cultura, en la sociedad. De hecho, no es el único. Les quiero comentar también que en la obra de El espíritu de las leyes del barón de Montesquieu, él también afirma que debería de haber para cada tipo de gobierno una religión particular. De hecho, Montesquieu llega a creer que en los lugares donde hay monarquía, la mejor religión, la que va más de acuerdo con la monarquía, es la Iglesia Católica. Y la que va más de acuerdo con la idea de república sería una iglesia protestante. Entonces, él dice que, sea como sea, debería existir, ¿verdad? Esa religiosidad cristiana, ¿verdad? Para monarquías católicas, para protestantes, la parte de la república, por el tipo de sistema que suelen tener, bastante laical, diríamos, no tan clerical como en el caso de la Iglesia Católica. Por esa razón es interesante ver cómo él ve como importante que la religión permanezca, aún en función de colaborar con el Estado, ¿verdad? El desarrollo de un nacionalismo razonado que retome los valores universales y la identidad propia es parte de lo que hacían en esta comunidad, ¿verdad? Un nacionalismo puro. De hecho, por eso la mayoría de gobiernos católicos siempre fueron muy nacionalistas. España, por ejemplo, Portugal, por ejemplo, Italia, por ejemplo. Un nacionalismo, una defensa de la cultura. Que haya igualdad política de los ciudadanos sin disminuir su individualidad, ¿verdad? Es parte también de los valores que se ponen a funcionar en la sociedad de utopía. Bien, básicamente esas son las claves que quería resaltar de este libro, ¿verdad? De Santo Tomás Moro, de Utopía, que es una de las obras que también empieza a intentar explicar cómo debería ser una sociedad perfecta, ¿verdad? Para que todo marche bien en armonía y no haya carencia ni problemas con nadie, ¿verdad? Y se imaginan que hubiese más ciudades como Utopía, ¿verdad? Tendrían lazos de hermandad fácilmente. No habría problemas diplomáticos, no habría problemas de guerras si cada sociedad trabajara arduamente como debería de ser. Hace mucho en Historia de Honduras me hicieron la pregunta que cuál sería la solución para este país, dada la circunstancia eh, política que teníamos entre el año 2009 al 2017. ¿Qué es lo que necesitamos en este país? Y yo les di una respuesta, diría, un poco escandalosa. Les dije, lo que ocupamos en este país es un buen dictador. Cuando digo buen dictador es alguien que dicte, pero de manera buena. Es decir, que dicte de manera justa, que obligue o que de alguna manera legisle para que todos los ciudadanos, ¿verdad? Trabajemos como tiene que ser. Que nadie robe, que nadie sea corrupto,
que sea vigilado todo eso, que los policías y militares cumplan con su deber, que estén vigilados también en eso, que los ministros hagan su trabajo, ¿verdad? Que haya vigilancia sobre eso. Eso es lo que necesitamos, alguien que realmente ponga a trabajar a la gente como tiene que ser, porque mientras sigamos cada uno haciendo las cosas a medias, ¿verdad? O a veces ni haciéndolas, jamás van a llegar los cambios. Jamás van a llegar los cambios. Miren el caso de Nayib Bukele, cómo logró llevar una buena gestión durante la pandemia, porque de alguna manera obligó a todos a hacer lo que tenían que hacer, so pena de meter preso a quien se pasara de vivo durante el tema de huracán Eta y Iota o las pandemias. Y eso está televisado, está grabado, ¿verdad? De lo que Nayib Bukele le dijo al Consejo de Ministros. Nadie puede tomar recursos para lo del huracán Eta y Iota. Y lo dijo también para la pandemia. Si me roban un 5 de lo que vamos a poner para la pandemia, yo mismo me encargo de meter preso a esa persona. Y lo cumplió. Porque hubo una ministra de su propio partido que hizo una malversión, que manipuló los fondos a su favor y la metió presa. Televisado está cuando llevan prácticamente chachada a la ministra de Nayib Bukele por haber incumplido lo que el presidente había ordenado. Ese tipo de dictadura es la que ocupamos. Pero una dictadura que esté apegada a la ley. Una dictadura que haga que alguien cumpla la ley, como tiene que ser. Aquí muchos dicen en la televisión, los políticos, de que nadie está por encima de la ley. El mismo Juan Orlando lo dijo. Nadie está por encima de la ley, dijo él, cuando se llevaron a su hermano, ¿verdad? Pues bien, qué interesante que también él se fue. Por lo menos en esa parte sí fue coherente, porque ni siquiera él estuvo por encima de la ley. Pero lo dicen de dientes para afuera. Necesitamos a alguien que realmente se lo crea y lo cumpla, ¿verdad? Que dé el ejemplo de cumplir con la ley, de demostrar que ni siquiera él como gobernante o ella como presidenta está por encima de la ley, sino que primero prima la ley que sea consensuado, ¿verdad? Que es la ley primero, la primaria, la de la Carta Magna, que es la primera ley que piensan a violar más bien, que es la primera ley que piensan a manipular más bien. ¿Cómo le vamos a creer que que la ley está por encima de cualquiera si ellos manipulan la ley a su antojo, hacen y deshacen, ¿verdad? Leyes a su favor. ¿Cuántas empresas fantasmas, cuántos desfalcos al gobierno han ocurrido por acuerdos incluso desde el Congreso Nacional? Entonces, ¿cómo creerles en ese sentido? Por eso es importante que llegue alguien como Nayib, que tenga los pantalones bien puestos para poder hacer cumplir la ley como tiene que hacer. Prometió un plan de contingencia para el problema de la inseguridad y miren cómo lo ha hecho. No fue de dientes para afuera. Le pegó una barrida a todo el territorio de El Salvador con las Fuerzas Armadas, con policía. Barrido los barrios hasta encontrar a todos los mareros que están guardados porque han sido los que por historia, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo, desde los años 90, 80, han estado dando problemas. Casi 40 años prácticamente de sufrir las maras en El Salvador, que ha sido el yugo sobre el pueblo, extorsión, asesinato, raptos constantes. No les tuvo piedad. Incluso mandó destruir las lápidas pintadas con pintas mareras para que no perdure la memoria de estos individuos. Entonces necesitamos a alguien así, ¿verdad? Quiero ver. Sí, sí, sí. Sí, sí, al final está bien. Eva 20. Al final hablaremos. Eh, oh, de hecho ya son las 6:50. Si quiere ahorita mismo, ¿cierto? Disculpe que no sonó la alarma, qué raro. Tenía siempre la alarma, no sonó. Vamos al aula virtual, jóvenes, a colocar la asistencia final, ¿verdad? En el aula virtual no hay contraseña para la salida, así que nos vemos el día de mañana dialogando sobre el pensamiento político de Nicolás Maquiavelo y también su obra El Príncipe y lo que tiene que ver con la sociedad. Pasen feliz noche. Me quedo aquí nada más con Eva 20. Feliz noche, Lich. Pronto comparto la diapositiva y también la grabación de la cinta. Y perdona que Buenas noches, licenciado. antes, dime. Ah, diga. No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Al salir los jóvenes, vamos a Perfecto, unos minutos nada más. perfecto. Muy interesante su clase, por cierto. Gracias, gracias. Me hizo recordar mis años de universidad, ya cuando llevé ciencias políticas. Sí, gracias por estar acompañándonos. Es correcto. Creo que puede pasar a estos jóvenes Sí, lo voy a pasar a sala de a espera. sala de espera porque Sí, bueno. los veo. Vamos a ver.
Listo. Gracias, Lee.